En la red de la figura 1A, encontrar los valores de la intensidad de corriente 1, la intensidad de corriente 2 y la intensidad de corriente 3. Para ello vamos a utilizar las leyes de Kirchhoff. Vamos a quitar los valores de R1, R2, R3, la resistencia interna de la fuente 1 y la resistencia interna de la fuente 2 para trabajar más cómodamente. Vamos a ver lo que es un nodo o nudo. Es un punto de ramificación donde convergen dos o más corrientes. Entonces el nodo aquí sería este, ¿verdad? Y este que tenemos acá. Aquí la intensidad de corriente se dividen. Entonces la intensidad de corriente 1 está entrando, la intensidad de corriente 2 está saliendo a este nodo y la intensidad de corriente 3 está entrando a este nodo, ¿verdad? Vamos a ver lo que es una malla. Una malla es una porción de un circuito cerrado que se inicia en un nodo y termina en el mismo nodo. Entonces, si se inicia acá, ¿verdad? Llega al mismo nodo. Eso es una malla. Las mallas las podemos pintar en el sentido de las agujas de reloj o en el sentido contrario para resolver los problemas planteados. Vamos a ver lo que es la primera ley de Kirchhoff. Y dice, en un nodo la suma algebraica de las intensidades de corrientes que llegan y salen es igual a 0. Entonces vamos a ver acá en este circuito, la intensidad de corriente 1 está entrando a este nodo, entonces la intensidad de corriente 1 es positiva. Ahora la intensidad de corriente 2 está saliendo de este nodo, entonces podemos decir que la intensidad de corriente 2 es negativa. Ahora la intensidad de corriente 3 está entrando, entonces podemos decir que es positiva y la suma algebraica de esas intensidades de corriente va a ser igual a 0. Entonces, repetimos, intensidad de corriente 1 está entrando, es positiva, la intensidad de corriente 2 está saliendo del nodo, es negativa, y la intensidad de corriente 3 es positiva porque está entrando al nodo, y la suma algebraica de ellas tres, eso va a ser igual a 0. Aquí tenemos la primera ecuación para aplicar las leyes de Kirchhoff. Vamos a ver lo que es la segunda ley de Kirchhoff y dice, en todo circuito cerrado la suma algebraica de los productos de la intensidad de corriente por la resistencia es igual a la suma algebraica de las fuerzas electromotrices. Acá se puede observar que el sentido de rotación de las mallas tiene una dirección diferente a la intensidad de corriente 1 y por tal motivo la intensidad de corriente 1 va a ser negativa. Entonces la intensidad de corriente 1 pasa por la resistencia 1 y pasa por la resistencia interna de la fuente 1, ¿verdad? Entonces menos I1 va a multiplicar a R1 más RI1, ¿verdad? Ahora en este nodo podemos ver que la intensidad de corriente 2 pasa por R2, pero también tiene dirección contraria al sentido de rotación de las mallas, ¿verdad? Entonces, la intensidad 2, como tiene diferente dirección al sentido de rotación de la malla, también va a ser negativa y pasa por R2. Ahora, con la fuente, si la fuerza electromotriz va del polo positivo al polo negativo, ¿verdad? Usando el sentido de rotación de las mallas, entonces ella la vamos a considerar negativa. Repito, la fuente electromotriz va a ser negativa porque va dependiendo del sentido de la rotación de las mallas desde el polo positivo al polo negativo, entonces por eso ella va a ser negativa. Todo eso va a ser igual a 0. Ahora lo que hacemos es meter el valor de R1, que es 3,5 ohmios, RI es 0,5 ohmios, R2 es 2 ohmios y el voltaje de la fuerza electromotriz 1 es 20 voltios. 3,5 más 0,5, eso da 4 y 1, ¿verdad? Vamos a quitar el ohmio para dejar esto como una ecuación y aplicar la ley de Kirchhoff. Aquí nos daría 2 y 2 igual a 20. Este 20 que está restando pasaría al miembro derecho sumando. Vamos a trabajar acá en la malla de la derecha, ¿verdad? Entonces I2 va a tener la misma dirección del sentido de rotación de las mallas, entonces I2 va a ser positiva y I2 pasa por R2, entonces
y 2 multiplicada por R2. Ella va a ser positiva porque tiene la misma dirección del sentido de rotación de las mallas, ¿verdad? Ahora, I3, ¿verdad? También tiene la misma dirección de sentido de rotación de las mallas y ella pasa por la resistencia interna de la fuente 2 y por la resistencia R3, ¿verdad? Ahora, la fuente acá, el sentido de rotación de las mallas está pasando por la fuerza electromotriz y va desde polo positivo a polo negativo, ¿verdad? Iría pasando de esta forma. Eso implica que el 6 voltios lo vamos a colocar acá negativo y todo eso va a ser igual a 0. Cuando metemos los valores, esto nos va a quedar 2 por I2, 4,5 más 0,5, eso da 5 menos 6 voltios. Entonces, acá nos quedaría, vamos a quitar el ohmio para aplicar las leyes de Kirchhoff. Acá nos quedaría 2 y 2. Acá nos quedaría 4,5 más 0,5 serían 5 y 3 igual a 6, ¿verdad? Porque estos 6 voltios los pasamos hacia la derecha. Las ecuaciones que obtuvimos fueron las siguientes. I1 menos I2 más I3 va a ser igual a 0. Menos 4I1 menos 2I2 igual a 20. Y 2I2 más 5I3 igual a 6. Entonces vamos a ordenarlo de la siguiente forma. I1 menos I2 más I3. Acá no tenemos I3, ¿verdad? Entonces lo rellenamos con 0. Esto nos quedaría menos 4I1 menos 2I2 más 0I3, ¿verdad? Igual a 20. Acá no tenemos I1, entonces lo rellenamos con 0. Sería 0I1 más 2I2 más 5I3 igual a 6. Ahora vamos, para calcular la intensidad de corriente, a utilizar Kramer, ¿verdad? Ya esto lo vimos en resolución de determinante en matemática de quinto año, ¿verdad? Entonces, para calcular la intensidad de corriente 1, debemos calcular el determinante I1 sobre el determinante ds. Ok. Y para calcular la intensidad de corriente 2, igualmente vamos a resolver eso con la misma metodología para calcular la intensidad de corriente 1, igualmente para calcular la intensidad de corriente 3. El determinante de S va a ser 1 y 1 tiene 1, ¿verdad? Y 1 acá vale menos 4 y 1 acá en la última ecuación vale 0. Acá vale menos 1, acá vale menos 2 y aquí vale 2. Aquí vale 1, aquí vale 0 y aquí vale 5, ¿verdad? Entonces, colocamos el mismo determinante y las dos primeras columnas las colocamos acá al final, ¿verdad? Y hacemos lo siguiente, multiplicamos así. 5 por 2, 10. Pero acá tenemos un signo menos, ¿verdad? Más por menos es menos, entonces eso nos da 2 por 5, eso nos da menos 10. Más 1 por 0, 0, ¿verdad? Y aquí 4 por 2, 8 negativo, ¿verdad? Ahora colocamos el menos, abrimos el paréntesis y acá nos queda 2 por 1 por 0, eso da 0, ¿verdad? Más 2 por 0 por 2, eso da 0. Y 4 por 5, 20, pero menos por menos da más, ¿verdad? Entonces, menos 10, menos 8, eso da menos 18. Acá nos queda menos, acá dentro del paréntesis nos queda más 20. Entonces, más por menos es menos, y eso nos quedaría menos 18, menos 20, eso nos daría menos 38. Ese es el determinante de S para aplicar Kramer. Ahora calculamos el determinante I1. ¿Cómo lo vamos a hacer? Donde va I1, ¿verdad? Acá en la primera columna no vamos a colocar el valor de 1, menos 4 y 0, sino vamos a colocar el valor de voltaje, que es 0,26, ¿verdad? Entonces esto da 0,26. Acá seguimos con los mismos valores. Menos 1, menos 2 y 2. Acá lo tenemos. Y acá sería 1, 0 y 5. Repetimos las dos columnas acá al final y empezamos a resolver como hicimos en la primera parte, ¿verdad? Acá sería 2 por 5 por 0, eso sería 0. Acá sería más 0, ¿verdad? Y acá sería 20 por 2 serían más 40, ¿verdad?
menos, colocamos el paréntesis y multiplicamos 6 por 2, 12 negativo, acá nos daría 0 y acá nos daría menos 20 por 5 serían 100, acá serían menos 100. Entonces acá nos queda 40 menos, acá nos quedaría menos 12 menos 100 sería menos 112 y acá sería menos por menos serían más, entonces eso sería 40 más 112, eso sería 152, ese es el valor de determinante I1. Ahora podemos calcular el valor de la intensidad 1, que sería igual a el determinante I1 sobre el determinante de S. El valor de determinante I1 da 152 y el valor de determinante de S da menos 38. Eso da menos 4 amperes. Si hacemos la misma metodología para calcular I2, eso nos debe dar menos 2 amperes y 3 nos debe dar 2 amperes. Entonces resuelve los otros determinantes a manera de práctica para sacar estos resultados que tenemos acá.